Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el segundo capítulo de este podcast de Historia en Caliente. La verdad es que estamos muy contentos con el recibimiento del primer capítulo. Ha sido con muy buenos comentarios. También la página de Facebook ha tenido muy buena respuesta y pues estamos muy contentos por eso. Y este segundo capítulo, la verdad es que viene fuerte, viene con un tema polémico, la verdad. Y bueno, antes de empezar, debemos de decir que aquí tenemos a una invitada especial, que va a estar comentándonos sus impresiones sobre este caso y pues ella es Dulce, por favor, preséntate. Buenas noches, yo me llamo Dulce y soy de la carrera de Historia en UAM Iztapalapa, al igual que mis compañeros. Perfecto, muy bien, pues ya lo vieron, ella va a estar aquí comentando este caso. Y bueno, a mi lado derecho tengo a Jorge, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente. Muy bien, abajo de mí, como siempre, tengo a Alejandro, por favor, preséntate. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que este segundo capítulo sea de su agrado y continúen siguiéndonos en nuestras redes y que sigan disfrutando de nuestro contenido. Perfecto. A su lado se encuentra Ernesto, por favor, preséntate. También. Hola, ¿qué tal? De nuevo, que todos estén bien. Otro capítulo más y veamos qué sale hoy. Y bueno, al lado de Ernesto se encuentra el protagonista, bueno, el que va a contar hoy la historia. No es Jorge Salinas, amigos, es Emil, por favor, preséntate. Hola a todos. Gracias por su presencia y vamos a platicar de un tema bastante caliente hoy. Sí, la verdad, antes de empezar, quisiera decirles algunas notas parroquiales, avisos parroquiales del capítulo anterior. Resulta ser que en comentarios que recibí en mi Facebook personal, habían mencionado también al caso Colosio con relación al de Masiu. Pues realmente están muy conectados. Me había dicho esta persona que se llama Manuel Villarreal, al que le mando un saludo, por cierto, que había, si en este caso de Masiu había escondidas evidencias. Imagínense, en Colosio decía que él conoció a una persona que tenía grabaciones donde el Estado Mayor Presidencial le disparaba a Colosio. Era una señora que tenía ese video y que lo iba a presentar a la comisión especial y que resulta ser que después se enteró que esta persona fue atropellada y su casa fue saqueada para quitarle el video. Así que me impresionó mucho ese comentario. Yo creo que ameritaría que un día hablemos del caso Colosio. Yo no quería porque ya mucho se ha hablado, pero pues con estas cosas nuevas, tal vez invitemos a Manuel Villarreal, que también es una persona que es muy estudiada y nos cuente un poco acerca sobre estas evidencias y la comisión especial que tiene unos estudios también muy interesantes. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Fíjense que Emir me había platicado acerca de Maciel, ¿no? Me había dicho que quería hablar de Maciel y yo le dije, chido, a mí me gusta una canción de Maciel que dice que es más fácil encontrar rosas en el mar. Pero ya después me dijo, no, es que es el padre Maciel. Ese no es, güey. Ya después me dijiste el padre Maciel, pues ya me la aclaraste. Ese no es, güey. No. Ese es de Autepec. No es la. También rosas, pero no es en el mar. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este caso que es increíble. Sabemos nosotros que el poder de la iglesia en México ha sido, pues, desde sus inicios, una carga, ¿no?, para el Estado. Tuvimos 300 años de colonia, de colonato español, donde las bases eran moralmente religiosas y el Estado ni se diga, estaba unido. La independencia se da por medio de la religión, podemos decirlo. Miguel Hidalgo tiene que enarbolar el estandarte de la Virgen de Guadalupe para llamar a las armas. Morelos, en los sentimientos de la nación, plasma que la única y verdadera religión va a ser el catolicismo. Entonces ya vemos estas combinaciones. Llega el siglo XIX y los liberales empiezan a separar esta idea de la iglesia y el Estado, ¿no? Primero Benito Juárez dice que la desamortización se tiene que hacer, iglesia y Estado no tienen que estar juntas. Pero también la apoyan otros liberales, como por ejemplo Ignacio Ramírez, que va y dice un discurso en el Colegio de Letrán, dice, Dios no existe, ¿no? Son las voluntades de los seres humanos, que casi se lo
comen ahí en ese colegio cuando dio ese discurso muy polémico. Incluso después, cuando Diego Rivera pinta el paseo dominical, donde está la Catrina, pinta a Ignacio Ramírez con esta frase sosteniéndola en un pergamino, y pues incluso van gente religiosa y trata de borrarlo, ¿no? Y entonces Diego Rivera le da risa. Vamos al siglo XX, el porfiriato fue como que estos intentos de reconciliación, porque Porfirio Díaz sabía que la iglesia era un factor importante de unificación del Estado. Llega la revolución, llega Álvaro Obregón, empieza a haber problemas con la iglesia, la persecución se da con Plutarco Elías Calles y la famosa Guerra Cristera, se resuelve, ¿no? Al final muchos mártires hay en estas guerras. Aquí tenemos el caso del padre Miguel Agustín Pro, por ejemplo, que estaría bueno hablar en un capítulo sobre él. Llega el civilismo al gobierno de México, y la religión no se mete de lleno al Estado, sino que es un medio, un arma que utiliza el gobierno para intentar que la nueva ideología, o bueno, se supone que entre comillas, la nueva ideología comunista no llegue a México. La teología de la liberación no se da porque pues en México se bombardea mucho con esta idea de la religiosidad, valores religiosos, no permita que sus hijos vean al comunismo. Llegamos a gobiernos de la segunda mitad del siglo XX. López Portillo trae por primera vez a un papa a México, al Papa Juan Pablo II, que tiene mucho que ver en esta historia, ya lo veremos, pero él lo trae como cabeza de la iglesia, no lo trae como jefe de Estado como tal. Llega el 92 y se hace presente la solidificación de otra vez esta unión de religión y Estado con la reforma a los artículos constitucionales que hablan sobre los cultos religiosos, y las organizaciones religiosas ahora ya tienen presencia política. Esto quiere decir que muchas organizaciones empiezan a hacer políticas, y hasta la actualidad lo seguimos viendo. El PAN tiene algunas bases morales religiosas, el PES, por ejemplo, también es una base religiosa cristiana. ¿Y por qué les platico todo esto? Resulta ser que Maciel se nutrió de todas estas cuestiones del Estado para hacer que su organización se hiciera más grande. Y en este caso, Emir nos va a platicar sobre este personaje, sobre sus inicios, su vida, y ya ustedes van a reflexionar cómo esta idea que les acabo de platicar se solidifica en los legionarios de Cristo. Por favor, Emir, platícanos. Así es, Rulito. Bueno, como ya este amplio panorama de lo que fue de lo que es la religión católica aquí en México. Para cuando estrenemos este capítulo, va a ser el día 2 de abril. Es una fecha muy importante dentro de la iglesia, porque se cumplen ya 15 años, me parece, 15, 16 años de la muerte de Juan Pablo II. Justamente un 2 de abril del 2005, sí, fueron hace 16 años, fallece Juan Pablo II, y toma cierta relevancia porque no vamos a hablar solamente de las proezas que hizo Juan Pablo II. No vamos a tratar sobre la figura de Juan Pablo, pero sí sobre su rol muy importante que tuvo para los casos que hubo de pederastia dentro de la iglesia. Entre los múltiples casos de esta índole, destaca el del padre Maciel. ¿Por qué destaca? Porque para 1941, que es cuando funda su congregación, él ya es conocido dentro de la cúpula eclesiástica aquí en México. Se empieza ya a formar de un aura su nombre ya empieza a ser conocido, porque él viene de familia que tiene vocación religiosa. Tiene a dos tíos que son obispos, el obispo de Chihuahua y el obispo de Cuernavaca, que son quienes le ayudan a que vaya subiendo dentro de la iglesia. De hecho, Maciel, quería platicarte algo. Estaba investigando en la genealogía de Maciel, y él es pariente de Ízar y Valencia,
que es un, Dice de Valencia, es un santo reciente, no tiene ni 10 años que lo canonizaron, No, y es interesante pensar eso, de que él es familiar de un santo mexicano actual. así es. Sí, así es. Rafael Guízar y Valencia, Ujú, que fue el arzobispo, me parece, de ujú. Veracruz, y ya fue canonizado. Entonces, como les digo, la familia de Maciel tiene ya antecedentes de tener ese arraigo de la religión católica. Entonces, Maciel sigue por ese mismo camino, entre las diferentes escuelas en las que va él. Perdón, antes de entrar en materia, él nace en Michoacán, en Cotija. Hay que recordar que este estado es uno de los hervideros de la guerra cristera, junto con Guanajuato, junto con todo el Bajío. Es uno de los cúmulos donde hay más concentración de guerrilla cristera. Y bueno, debido a esto, se tiene que mudar a Zamora, dentro del Michoacán, donde hace su primera comunión. De ahí, a los 10 años, 10, 12 años me parece, ya se lo llevan a la Ciudad de México, viene aquí a la Ciudad de México y aquí empieza ya sus estudios como seminarista, donde le va muy, muy mal, es un mal estudiante, pero donde empieza ya a tener esos acercamientos de índole sexual. Él es abusado sexualmente antes de venir a la Ciudad de México, es abusado en Zamora por uno de por un trabajador de la hacienda en la que vivía. Y creo que eso lo marca, creo que eso marca también ¿cómo decirle? Esta tendencia. Eso es lo que también lo marca. Posteriormente, como les digo, sigue su camino, sigue por los diferentes seminarios. Es expulsado porque es rebelde, porque empieza a tener este tipo de actitudes, y pues obviamente no queda nada bien dentro de los seminarios, pero con la ayuda de sus tíos, de Rafael Guízar y Valencia, pues logra asentarse en uno de estos seminarios. A los Mira, 21 años, me parece. Sí, ajá, dime, de Raúl, dime. hecho, te iba a platicar que esa Sí. cuestión de su biografía se me hace curiosa, porque también vemos en asesinos seriales como Pedro Alonso López esta tendencia de que como son abusados ya no quieren ser los que son abusados, sino los abusadores. También Sí, Pedro Alonso, exactamente. por ejemplo, es violado desde niño, en la cárcel también mató a sus 3 abusadores y se convierte en uno de los asesinos seriales Sí, más grandes que da América del Sur. Mata más de 300 niños. Entonces, sí, imagínate, esta tendencia se repite en él, en Maciel. claro. Entonces, cosas a tener en cuenta ahí sobre su actitud. Sí, como te digo, o bueno, como les digo, estos hechos marcan su vida, y como lo menciona Raúl, eh, tienden a formarse. Bueno, ahora él ya no es el depredador, sino ahora es el depredador. Sí, uno de sus tíos, que era el obispo de Cuernavaca, Francisco González Arias, le encomienda formar, o le sugiere formar, una congregación católica. Esta congregación, como ya sabemos, primero se llamó los Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de Dolores, y posteriormente pasan a llamarse los Legionarios de Cristo. Esto ya tendría él 21 años, eso fue en 1941, y es ahí cuando empieza su ascenso al poder económico, al poder eclesiástico. Se empieza ya a codear con los grandes, ya en otro nivel. Vamos a regresar un poquito antes, no sé si me permiten regresar un poquito a las relaciones entre México y la Santa Sede, que es algo de lo que mencionabas hace ratito, Raúl, ¿no? Creo que toda esta cuestión de la religión entra desde que llegan los españoles, como todos sabemos, aquí a México, y creo que son intermitentes, son relaciones diplomáticas que tienen altibajos, ¿sí? Recordemos las leyes de reforma, las leyes de amortización de la Iglesia. Se rompen ahí totalmente las relaciones con el Vaticano.
se reanudan al poco tiempo con Porfirio Díaz, ¿no? Quien intenta volver a unir estos lazos, y de ahí nos brincamos casi a la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es con López Portillo, que es quien invita a Juan Pablo, ¿no? Sí, que esta visita es más personal. Lo trae porque su mamá se lo pide. Incluso le dicen en una entrevista, no, es que mi mamá quería una misa con Juan Pablo, yo lo traje a Juan Pablo en una visita, en su visita apostólica, ¿no? Claro, bueno, ya entonces retomando sobre el tema, Maciel empieza, como te digo, ya con la creación de los legionarios, pues él intenta llevar su misión, esta misión evangélica para los jóvenes, para la formación de los nuevos líderes de la Iglesia Católica en América Latina. Donde se da inicio es aquí en la Ciudad de México, es donde tiene su primer cuartel, por así decirlo. Aquí empiezan a llegar niños, pero solamente está enfocado en ricos, en gente de élite, en políticos, que tienen ciertas características. No sé si me explico con esto de características, no sé si me entiendan en esta parte. Sí, claro, sí, te entendemos. ¿Sí? Bueno, como les decía, la Legión de Cristo se forma bajo estos conceptos de dinero y de poder, con el cobijo del Vaticano, ¿sí? De los altos mandos de la Iglesia Católica, tanto de México como del Vaticano. Para entonces no es tan sonado su congregación, es muy reciente. Sin embargo, empieza a tomar forma poco a poco, porque como les digo, no solamente se queda en México, sino busca expandirse a toda América Latina, que es donde sabemos que radica la mayor parte de los católicos, de ahí a Estados Unidos, y posteriormente lo que intenta o su objetivo es Europa. Donde se asienta primero en Europa es en España, Italia, posteriormente llega hasta Irlanda. Y bueno, esto ya conforme pasa el tiempo. En 1946 me parece que es ya cuando es egresada la primera generación de seminaristas, y con esto ya empieza su expansión hacia Europa, con este proyecto evangelizador. Para entonces, yo supongo que ya algunos de ustedes han de preguntar de dónde sacaban el dinero, los fondos, ¿no? Hay una persona una mujer que es clave en esta parte, en esta temporalidad, para que se expandan precisamente a Europa, y su nombre era Flora Barragán de Garza. Esta señora, que era viuda de un empresario, hereda sus millones, y con la firme idea de que Maciel era un santo, era un todopoderoso, porque así lo tenían, de hecho, así lo tenían catalogado a sus propios estudiantes, pues se ve envuelta en esta obra de misticismo de Maciel, y dona nada más y nada menos que la módica cantidad de $50 millones aproximadamente, lo que precisamente lo que le gana, lo que le permite ganarse el mote, por así decirlo, de Madre de la Legión. Es algo así como la benefactora. Entonces, pues ustedes me dirán, si no había dinero, si no había cómo. Con este dinero también se crea el famoso Colegio Cumbres, no sé si le suene. Sí, precisamente. El Colegio Cumbres, que está destinado a la High Society, a los Whitexicans de México, ¿no? Donde se imparte incluso de clasismo, ¿no? Ándale, sí.
Entonces, de ahí salió Diego Santoy Riverol, ¿no? Del Colegio Cumbres de Monterrey. Del Cumbres, sí. Del Cumbres de ahí, del asesino de Cumbres, ahí fue. Exactamente, sí. Y posteriormente, bueno, ahorita que estamos hablando de este tema de las escuelas apostólicas, también se crea la Universidad Anáhuac. También con bases católicas muy arraigadas. Y bueno, creo que esa es más como para los de la clase política, ¿no? Que se preparan ahí. Maciel poco a poco, ya para entonces, para sus 26, 27 años, ya va ganando renombre gracias a estas obras, a su trabajo eclesiástico. Tiene el apoyo tanto de su familia, que como les digo, tiene todos están dentro de la iglesia, de donadores, y no solamente de dinero, de órdenes religiosas, como los jesuitas de comillas de España, que es a donde trasladas toda su congregación, y que se ponen a la orden de Maciel, ¿no? En España es donde se dan los primeros casos conocidos, dada la cercanía con el Vaticano, de las agresiones sexuales contra niños entre 13 y 15 años más o menos. Me gustaría tomar esto en cuenta. Los niños que ingresaban al seminario eran alejados totalmente de su familia, o sea, debían de cortar comunicación, así de tajo con su familia, era entrar y ya no los vuelves a ver hasta que salgas. ¿Quién sabe cuándo salgas? Si salgas, ¿quién sabe cuándo salgas? Eran a veces hasta 20 años que no volvían a ver a su familia. Incluso en los testimonios de las personas, de los exseminaristas que fueron abusados, ellos relatan que sí se les permitía enviar cartas, pero que las cartas eran abiertas antes de mandarlas al correo y que eran revisadas minuciosamente. ¿Por qué? Porque en esas cartas iba precisamente el testimonio de lo que hacían, de lo que el padre Maciel les pedía hacer. Ahorita más adelante vamos a pasar a esta parte de los casos que de verdad son asquerosos. A mi parecer son algo grotescos. Como les digo, eran apartados de su familia, no podían tener contacto con ellos, ni por mensajería, ni correspondencia. La información que salía de ahí tenía que ser minuciosamente cuidada, tenía que ser filtrada con mucha delicadeza para que precisamente no se conocieran estos casos. Porque también les he de decir, o han de saber, que no solamente Maciel era el que los abusaba, ¿no? Sino era varios sacerdotes, varios padres que llevaban a cabo estos actos. Los estudiantes que son abusados, también esto es importante, no son todos, son solamente aquellos que cumplen ciertas características físicas. Regularmente son delgaditos, son güeritos, de ojos azules, o sea, son de ciertas características que le gustan a Maciel, ¿no? Ya lo dijo aquel, son los que le gustan tiernitos, le gustan bonitos. Así es, así son los testimonios de los afectados. Y bueno, se rodea de estas personas. Y bueno, ellos son también los que algunos llegan a crear cierto lazos afectivos. No sé cómo se llama esto. Échenme la mano, chavos. ¿Cómo se llama esta? Vínculos afectivos. Vínculos afectivos. Una especie de síndrome de Estocolmo, casi. Ándale, sí, más o menos como el síndrome de Estocolmo, tienes razón. Bueno, entonces se empiezan a crear estos tipos de relaciones, y esto le ayuda también a Maciel a sentirse más encubierto, ¿no? Más seguro. Estos hechos se empiezan a hacer cada vez más y más notorios, ¿no? Tocamientos, felaciones, masturbaciones, chingo de cosas muchas cosas que uno no se imaginaría que pasan dentro de una orden religiosa, ¿no? Y menos en estos tiempos. Perdón, Sí, pues lo que mencionábamos del síndrome de Estocolmo, que al final llama mucho la atención cómo lo pones en ese contexto de que
los mismos, digamos, niños ya, al tener esta como que relación afectiva o estos sentimientos, Sí. pues le daban cierta inclusive más motivo a este padre para continuar, porque pues lo que muchas veces se llega a discutir en estos temas de violación, ¿no? De que se tenía el consentimiento del menor, obviamente eso pues no se puede aplicar en un tema legal o jurídico en ese sentido. Y pues precisamente yo pienso que esto también sí fue una situación que orilló o que provocó que se dieran más violaciones, ¿no? Sí, e incluso en uno de los relatos menciona una de estas personas, dice, Maciel me pide que le meta, que meta debajo de la sábana, que meta mi mano, y él me explica cómo lo debo de masturbar, ¿no? Yo, dice este señor, ahora ya es una persona grande, es un académico del ITAM, ahora, él dice, yo me sentí inútil por no saber hacerlo, me sentí mal por dos razones. En primera, porque lo hice, perdón, porque no supe hacerlo, y en segunda, porque lo hice. Entonces empiezan también este tipo de problemas, ya los empieza a afectar, se empiezan a dar cuenta también que no es esta persona santa que ellos pensaban, no es este ser iluminado, ¿no? Porque también se dan cuenta de los lujos en los que vive, se dan cuenta por ejemplo, de los hoteles en los que se hospeda, los carros que tiene, las cuentas de banco que tiene, de quienes se rodea. Entonces, también los seminaristas pues empiezan a como que abrir los ojos, ¿no? De alguna manera. Los testimonios, ahorita vamos a entrar ya en esa parte, los testimonios, yo creo que a mi parecer, no sé ustedes cómo lo leyeron, como lo expuse en el formato que les mandé, son hasta repulsivos, no sé si me permiten usar ese término, repulsivos, son asquerosos, porque uno no se imaginaría, como les repito, uno no se imaginaría que un representante de la iglesia haga esas cosas, ¿no? O sea, ¿tú cómo le explicas a un niño que tiene que masturbar? Y no solamente fueron masturbaciones, fueron también, dice uno de los testimonios, ¿cómo dice? Permítanme, déjenme acuerdo. Beso francés. Beso francés, ustedes saben cómo es el beso francés, ¿no? Sí, entonces, imagínense de eso a un niño de 13 años, ustedes me dirán si no es asqueroso, ¿no? En ciertos momentos de las entrevistas en las que yo estuve checando y que pueden buscar en YouTube, parece que lo reviven con mucho dolor, parece que lo estuvieran reviviendo, y se nota incluso mucho dolor dentro en ellos, ¿no? Reflejan ese pesar por haber sido parte de estos acontecimientos, ¿no? De hecho, Años es que, antes, sí, perdón, decían los que fueron abusados que él les decía que estaba enfermo, que por eso quería que le hicieran esas cosas, que hasta tenía permisos especiales del Vaticano y no sé qué más, o sea, les endulzaba el oído para que hicieran ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, eso también es otra parte que iba a tocar, las drogas, ¿no? Porque no solamente era estos abusos sexuales, ¿no? Sino también era ese abuso con las drogas, ese gusto por las drogas. Maciel, como les digo, no solamente tenía este gusto por los niños, no le gustaban las mujeres, parecía ser hasta entonces, hasta el año 97, que es cuando salen a la luz estos casos, no solamente le gustaban los niños, ¿no? También tenía gustos por la droga. Según él, con sus estudiantes, padecía él de fuertes dolores y le pedía a sus estudiantes que lo inyectara. Es una droga que es un derivado de la morfina, que
aparte de quitarle dolor, le hacía entrar en un trance, y en uno de esos trances él mencionaba el por qué le gustaban los niños, por qué le gustaban los hombres, por qué le gustaban con ciertas características, ¿no? Es ahí cuando se destapaba y él era otro, ¿no? Se convertía, ¿no? Para entonces, ya les estoy hablando de 1900, ¿qué es el 54 más o menos? 55, ya se empiezan a conocer estos abusos, y llegan las primeras denuncias al Vaticano. ¿Qué hace el Vaticano? Bueno, lo blindan, lo protegen, lo escudan de una manera muy sencilla, que es no dar a conocer ninguno de estos casos. Esto se da a conocer, estas denuncias se dan a conocer tiempo después. O sea, les estoy hablando que las denuncias de 1955 se dieron a conocer hasta casi entrando el siglo XXI. O sea, ya casi 50 años después. O sea, tenía muchísimo tiempo que ya se sabía que Maciel era un abusador de niños. Y la iglesia no hizo nada en ese entonces. Solamente lo reprendió, le dijo que se tenía que limitar a una vida de oración, nada más, y ya. Eso fue a eso se limitó el Vaticano, y ya. Fue 1956 cuando pasa eso. Es separado de sus funciones, y regresa en 1958 cuando ya se esclarece todo, y bueno, regresa otra vez a ejercer, y hasta 1976 es cuando uno de los exlegionarios, uno de los que perteneció, un ex seminarista que perteneció a esta orden, empieza a mandar cartas al Vaticano. Me gustaría aquí hacer una pausa. Las cartas que se le envían al Papa no le llegan directamente, tienen que pasar por sus secretarios, y de ahí ya ellos consideran si es prudente o no que el Papa las lea. Por esta razón, muchas de las denuncias no llegaron a los diferentes papas. Hay que recalcar también diferentes cosas, estas cosas. No solamente fue Juan Pablo, me parece, Pío XII. Pío XII, Paulo VI, Pablo VI. Juan Pablo I, que pues no duró tanto en el papado, 30 días nada más, y Juan Pablo II, que fue el que más fue del 80 para acá, ajá, Ratzinger. Pero bueno, Ratzinger no le tocó porque desde antes ya lo había investigado, le había mandado a investigar. Ratzinger también es un punto clave para cerrar el caso. Bueno, en 1978 es cuando da inicio el pontificado de Juan Pablo II. Como les digo, ya tenía este antecedente de los casos. Él ya conocía los casos de abuso sexual de Maciel. Sin embargo, pues no le llegan así de primera mano. Permítame un momento, por favor. Sí, perdón. Ya. Para esta etapa, para el pontificado, para el inicio del pontificado de Juan Pablo II, es cuando empieza la parte más agitada de los casos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en 80, Raúl, fue cuando vino el Papa a México. Fue en el 78, 79, si no me equivoco. Sí, porque a lo mejor fue durante Portillo. No sé si Ernesto tenga el dato. Ernesto, por ahí. ¿No recuerdas? ¿Cuál dices? La visita de Juan Pablo, la primera visita de Juan Pablo, según yo, fue con Portillo, pero no me acuerdo qué año. No sé si fue en 78 o 79. No. Ajá, no me acuerdo. El 82, según yo. Creo que sí, no recuerdo bien.
Pero sí fue con él con el que empezó como a distenderse el clima de laicidad que existía en el país. O sea, recordemos que, o sea, todo lo de la guerra cristera y demás, y finalmente los acuerdos en los que el gobierno no reconoce la autoridad jurídica de la Iglesia Católica ni de otras. Y pues, precisamente ya es hasta el sexenio de Salinas de Gortari, cuando se reforman los artículos constitucionales, donde se les dota de personalidad jurídica a las iglesias y y con eso pues ya se reconoce su papel dentro del sistema político. Bien, perdón. Bueno, durante el pontificado de Juan Pablo II, Maciel y el Papa se hicieron muy cercanos, al grado de que durante las diferentes jornadas de la juventud se hicieron muy, muy enconadas las menciones y los agradecimientos hacia el padre Maciel por su loable labor, ¿no? Estas menciones especiales, pues, claro que calaban dentro a los afectados, ¿no? Porque ellos se sentían traicionados, se sentían decepcionados de su creencia. Sin embargo, no creo que haya trastocado tanto su fe, sino creo que más en la figura de la iglesia, ¿no? Como, no tanto como, no sé cómo puedo explicarlo. No sus creencias, vamos, así, vamos a dejarlo así de seco, no su creencia ni su fe, sino en la iglesia como una institución. Institución. Sí, exactamente, sí, en la iglesia como institución. Para 1997 hay dos periodistas estadounidenses, y uno de ellos es Jason Berry y Gerald Renner. Ellos publican un libro que se llama Votos de Silencio, y este libro habla sobre los abusos del poder durante el papado de Juan Pablo II. Esto logró que un diario de Estados Unidos, que se llama The Hartford, de Nueva Orleans, publicara una pequeña entrevista sobre el reportaje de los abusos sexuales que hasta entonces eran solamente nueve seminaristas, ex seminaristas de la Legión de Cristo, que habían sido abusados sexualmente por Maciel. Y en esta denuncia, Gerald Renner hace hincapié también en las finanzas, todas las finanzas, de dónde obtenía sus ingresos, ¿no? Esto yo creo que significó ya el inicio de un cúmulo de cosas, de una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a reventar, ¿no? Tanto los legionarios como la misma iglesia trataron a toda costa de meritar, de demeritar estos casos, ¿no? Diciendo que eran calumnias, que era una persecución en contra de Maciel por toda la obra que había hecho. Y bueno, pues obviamente esto era totalmente falso, ¿no? Desacreditaron las acusaciones hechas por las personas, por estos nueve exseminaristas. Y bueno, esto también fue el detonante para que ellos hicieran ya una denuncia formal ante el Vaticano. Ahorita voy a entrar en ese tema. Fue muy curioso cómo se da a conocer, cómo se conocen estos nueve exseminaristas. No se conocían hasta entonces, ninguno de ellos se había visto, y fue hasta 1997 con un hecho, pues no sé si curioso o si es destino, no sé, llámenlo como gusten, pero ahí les va. Fue en el 97, me parece, cuando en la Ciudad de México suena el nombre, o bueno, no suena el nombre, sale a relucir el nombre de Juan Manuel Fernández Amenábar. Este señor era un ex legionario de Cristo
Él, como muchos otros, también fue víctima de abusos sexuales. Y él falleció con la idea de que se hiciera justicia, ¿no? De que él incluso deja dicho, yo perdono, yo no odio, pero sí exijo justicia, ¿no? Y hay un trecho muy delgado entre lo que es justicia y lo que es venganza, y es lo que él no quería, ¿no? Una de las personas más cercanas, o quien estuvo más cercano a él, a Fernández Amenábar, fue Alberto Atié. Alberto Atié se desempeñaba como sacerdote, y él oficia la misa de cuerpo presente, y en esa misa da un discurso muy llegador, vamos a decirlo así en términos cristianos, un discurso fuerte que le llega, ¿no? Que le llega a estos exseminaristas que estaban ahí presentes y que él no conocía, y dice esas palabras que yo les acabo de decir: perdono, pero sí exijo justicia. Al terminar la misa, se le acercan estos 9 exseminaristas y le platican su caso, le platican cada uno qué fue lo que vivió, y bueno, él lo compara, lo conjuga, lo une con la historia de Fernández Amenábar, y se encuentra con un entramado de casos que lo motivan a apoyar a los exseminaristas, ¿no? Este es el inicio de una batalla legal que duró durante casi 10 años, desde el 97 hasta el 2008, que es cuando muere Maciel. Es una batalla legal, espiritual, no sé si me gusta llamar así, judicial, contra Maciel, en el año 97. Una batalla en la que tanto los que le siguen siendo fieles a Maciel se enfrentan, ¿no? Se enfrentan de muchas maneras contra estas acusaciones, ¿no? Impiden que se lleve a cabo que se dé a conocer los casos en los medios de comunicación, amenazan medios de comunicación, porque ellos han de saber, tienen mucho poder ya, están metidos en muchos lados, y ahorita lo vamos a ver con algunos casos que les vamos a presentar. Perdón, tengo unos problemas. ¿Me escuchan? Sí, estás bien. Perdón, es que tengo problemas aquí. Que ahora nos está fallando la señal de Dios, yo creo. Chinga, ya se da cuenta que estabas hablando en contra de él. Dulce, ¿querés decir algo? Mi opinión era sobre Alberto Atié, porque, bueno, yo sé que es un ex sacerdote que ha propugnado porque la verdad salga a la luz, y pues hasta ahorita yo sé que él sigue como que un hilo para que todos estos casos de abuso sexual se den a conocer, pero no sé realmente hasta dónde ha llegado su búsqueda por este caso. Entonces no sé, igual tú, ¿qué podrías decir sobre eso? Mira, Alberto Atié sí, en un principio él se niega, ¿no? Por su calidad de sacerdote, por su calidad de sacerdote, él se niega a ser parte de estos casos. ¿Por qué? Pues porque él sigue siendo fiel, él no tenía ni idea de lo que se vivía hasta entonces. A la fecha sí sigue siendo él un luchador social, si así le queremos llamar. Él sigue buscando que se castigue a todos los curas pederastas, efectivamente, pero él ya no es sacerdote, como tú lo mencionaste, Dulce, él ya no ejerce como tal. ¿Por qué? Pues precisamente porque aquí en la Arquidiócesis de México, que es a donde él se acerca para que le den información de qué es lo que pasa, ¿no? Para que también den su postura. Cuando él llega a la Arquidiócesis de México, se busca entrevistarse con Norberto Rivera. Hay que recordar que Norberto Rivera fue el arzobispo primado de México. Él busca entrevistarse, y él cuenta, Atié cuenta cómo llega a su oficina y empieza a platicar de estos temas, y el cardenal en un momento le dice:
discúlpame, de esto no voy a hablar, de esto no hay nada que hablar, que te vaya muy bien, adiós. Y es ahí donde también lo empiezan a hacer a un lado, ¿no? Ya no le dan, ya no le permiten ofrecer misas, y él se da cuenta, él empieza a seguir investigando más y se da cuenta de todos de que no solamente Maciel está incriminado en estos hechos, ¿no? Hay curas perdón, hay sacerdotes en Boston, me parece, que es donde hay más casos de pederastia. Y así como hay en Estados Unidos, también hay en Latinoamérica, y él se encargó, o él se ha encargado de darlos a conocer a la opinión pública. Sí, Dulce, sí, tiene razón, sí, ya no ejerce como tal, ya no es sacerdote, pero precisamente por esta situación, porque él decidió ser parte de esta problemática. Okay. Pues bueno, yo veo que es más un código de silencio en el Vaticano, ¿no? Porque pues es como una forma de callar todo lo que se viene diciendo desde, pues como tú hablas, desde 1950, ahora ya 1500, hasta ahorita, ¿no? Porque nosotros vemos esa parte, que el Vaticano, si checamos todo este tipo de historia, ha tratado de callar desde tiempos antes todo rumor que se haya hablado sobre cualquiera, pero pues si vamos a hablar de Maciel, pues es notable luego que no dejan que nada de él se publique, ¿no? Se dice algo y luego a callar los medios hasta que ya el Vaticano viene directamente a hablar sobre este tema, pero pues ya es mucho después, ¿no? Sí, claro, cuando ya los casos ya son muy conocidos, y lo que intenta la Santa Sede es que no se vean ya más apabullados con toda esta información, ¿no? De hecho, fíjate vamos el Vaticano tenía el antecedente de una chava llamada Emanuela Orlandi, que desapareció en el mismo Vaticano y que jamás se encontró, y el misterio dice que supuestamente estaba enterrada en una tumba de un príncipe alemán, que por ahí está enterrado, que la famosa tumba ahí sigue, y entonces todos estos casos, este caso se da un poquito antes de la revelación de Maciel, y lo da a conocer el padre Gabriel Amort, que es uno de los padres exorcistas más Gabriel Amort, sí, el exorcista. Amort, revela esto, mayor, sí. Revela este caso, y es impresionante también, ¿no? Entonces vemos otra vez este voto de silencio en este tipo de casos. Pero bueno, continúa ahí. Sí, tiene razón. Esto que ustedes mencionan sobre el voto de silencio tiene que ver mucho sobre quién está detrás de la prefectura para la Congregación de la Doctrina de la Fe. No sé si esto le suena algo. Sí. Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, Ernesto. Sí, de hecho se puede decir que la Congregación para la Doctrina de la Fe es la encargada de vigilar que se cumplan los preceptos de la fe católica. De la fe católica, y entonces ellos, por ejemplo, se encargan de revisar si cualquier nueva corriente de pensamiento, por ejemplo, en este caso Teología de la Liberación, para poner un ejemplo, cumple con esos preceptos o si se encuentra fuera de los mismos. Y entonces pueden emitir recomendaciones acerca de que si se aceptan o no se aceptan las nuevas teorías o nuevas corrientes dentro de la fe católica. Dentro de la fe católica, sí. Cabe recordar que antes de ser papa, Joseph Ratzinger fue... Él era el encargado, él era el director de la Congregación de la Fe. Uh-huh. Sí, exactamente, precisamente por eso les... Otro dato más. Sí. Otro dato más, la Congregación de la Doctrina de la Fe es prácticamente el cambio de nombre que se le dio al Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición. Sí, efectivamente, sí. Sí, eso es a donde quería llegar. Precisamente lo que menciona Ernesto, justamente en este punto, en 1997, que es cuando ya se dan a conocer estas denuncias formales ya, sale Joseph Ratzinger, ¿no? Él es como dice Ernesto, como acaba de mencionar, él es el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, perdón.
su papel dentro del Vaticano se vuelve muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los denunciantes pues ya presentan una denuncia formal ante la Santa Sede y uno de los primeros filtros por pasar es Ratzinger. Sí, si él no lo permite, si él al momento de leer las acusaciones dice esto no lo puede saber, o de esto me encargo yo, él fue el primer responsable y él fue de los primeros en saber todo lo que había pasado, lo que estaba pasando, ¿no? Como dice Ernesto, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues es nada más que la Santa Inquisición renovada, ¿no? La 2.0. Es eso es la ¿Y en qué congregación. momento ya se dan a conocer estos casos? ¿Qué sucede después del 97? Para entonces, como ya tenía mucha protección, uno de sus protectores, además de Juan Pablo, no sé si protectores, ahorita vamos a entrar en ese debate. Uno de sus encubridores fue Angelo Sodano. Angelo Sodano era el secretario o era el segundo al frente del Papa, del Vaticano, perdón. Y él fungió como su protector dentro de la Curia Romana. Sí, aquí es algo interesante porque el Papa se rodea de cierta gente y esas personas son las que le permiten tener acceso a la información. Y Sodano se volvió una persona muy importante dentro de este caso. Era muy amigo de Maciel y bueno, pues no le iba a echar de cabeza, ¿no? Respondiendo a lo que dice Raúl, ¿qué es lo que pasa en el 97? Pues empiezan los litigios, ¿no? Como les decía antes, se dan a conocer más casos en Estados Unidos, puntualmente en Boston, que es donde se convierte en un hervidero, ¿no? de casos. Empiezan a haber manifestaciones. Hay un caso de un sacerdote que es encubierto. Se le comprueban que tiene varios casos de abuso sexual y lo único que se limitan a hacer es cambiarlo de parroquia a 2 kilómetros de donde había cometido sus ilícitos, y bueno, eso pues provoca que la gente se moleste aún más, ¿no? Gracias a la decisión firme de quienes habían interpuesto las denuncias, el 2 de abril precisamente de 2005, además de que fallece Juan Pablo II, es cuando empieza ya pues, por así decirlo, el debacle de Maciel, ¿no? Es enviado un visitador, como un agente, para que investigue estos casos. Este cardenal se llama Charles Scicluna. Él es un cardenal canadiense y es enviado a México para recabar toda la información, para recabar todos estos testimonios. Y meses después, cuando Ratzinger ya es papa, ya es Benedicto XVI, pues se da el veredicto y es cuando Maciel es separado ya formalmente y definitivamente de su cargo como sacerdote, pero él sigue estando al frente de su congregación, ¿no? Porque ya es un hecho mucho más grande, ¿no? Ya está extendido por casi todo el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa después de estas denuncias. Es hasta el 2006, me parece, 2006-2007, que es cuando ya se da el veredicto, y bueno, es separado y lo único que se limitan a hacer es decirle en una misiva, en una carta, que se le invita a llevar una vida reservada en oración y de penitencia, renunciando a cualquier ministerio público, ¿no? Que es esto, que es renunciar a oficiar misas, y ya. Eso hasta donde se limita, ¿no?
¿Por qué no lo llevan a un juicio? Ni siquiera a un juicio canónico, porque pues argumentan que ya tiene una edad avanzada, argumentan que ya está muy mal de salud, y bueno, por esa razón no lo llevan a un juicio, ¿no? 2008 es ya el fin, ¿no? Pues de sus culpas, ¿no? Él muere en el mismo lugar que nació, en Cotija, en Michoacán. Ahorita, bueno, ahorita mientras está, mire, Ana, iba a platicar un poco acerca de esa muerte. Sí, esa sí. muerte es hasta poética, ¿no? Él tiene ya cáncer de próstata, y está recostado. No sé si sepan, pero cuando se tiene cáncer de próstata no puedes comer golosinas, no puedes comer azúcar porque tu cuerpo ya no está subiendo enzimas para deshacer el azúcar, entonces no puedes consumirlas. Entonces él, como última voluntad, dice, no, pues quiero un helado de fresa, ¿no? Quiero que me traigan un helado de fresa, lo quiero comer. Y lo come y a la media hora él fallece. Entonces prácticamente, bueno, a las personas que le he platicado esto prácticamente me dicen, es un suicidio. Pues yo digo, es que es una forma poética, ¿no? Se fue como él quiso, en el momento que quiso y como quiso. Así de sencillo, es poético. Sí, genio y figura hasta la sepultura. Exacto. Sí, efectivamente, Rulo, sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con los denunciantes? Pues el Vaticano solamente se limita, como ya lo dijo Dulce, es un voto de silencio. No se pronuncia sino hasta ya casi al final del pontificado de Benedicto XVI, que es cuando únicamente piden, su única petición es que pida perdón. Esa era su única petición, que pida perdón públicamente. Ellos no pedían que se le castigara, que se le metiera en la cárcel. Ellos no pidían eso, sino que públicamente él se desenmascarara y él dijera, soy culpable y ya, ¿no? Hasta su muerte él nunca, ni siquiera tuvo un juicio canónico, no tuvo un juicio civil ante las autoridades. Y así murió impune, murió encubierto. Sus más grandes encubridores, creo yo, fueron Juan Pablo II, fueron Ratzinger, fueron Sodano, fueron también en México, fueron Norberto Rivera, por ejemplo. Rivera, Onésimo Cepeda, que también tiene ahí su lado oscuro, su lado negro. Y bueno, esta es una semblanza, ¿no? Sí, Dulce, perdón. En este caso yo creo que también es toda la gente que lo rodea allí en la misma iglesia donde él estaba, ¿no? Porque son 60 años donde uno dice, ¿a poco nadie se va a dar cuenta? Nadie va a esconder nada. Entonces, no nada más es el Papa y todos los demás que lo cubrieron ya cuando se dieron a conocer los casos, sino que cubrieron siempre que se presentaron los problemas dentro de la misma sede, pues los mismos compañeros que tenía allí dentro. Claro, otra que también fue acusada de estar a favor de Maciel. Bueno, son dos personas y una de ellas me sorprende. Una es Marta Sagún, no me sorprende de ella, porque es una señora que también ahí, Vicente, ya encubrimos ahí a Maciel, ¿no? Fueron y se hincaron con el Papa y le besaron la mano y fueron... De hecho, se los comieron, la crítica se los comió. Es una cuestión que muchos vieron, y pocos medios lo difundieron. Fox le besó el anillo, no le besó la mano. O sea, el anillo en buena onda, sin albur. O sea, el anillo. Esa el anillo señal, del pescador. El anillo del pescador. Esa es una señal de los caballeros de Colón. Él era caballero de Colón. De hecho, muy pocos saben que Fox es parte de esa organización. Una organización muy, alrededor del mundo, también tiene su lado oscuro. Y otra persona que también recibió apoyos y que yo creo que ameritaría un capítulo de este podcast, analizar ese caso, es la de Mamá Rosa. Mamá Rosa tenía un orfanato en Michoacán, un albergue donde tenía niños ahí, que también los abusos sexuales abundaron, incluso cuando era ya anciana decía que obligaba a los niños a hacerle cochinadas, ¿no?
Imagínense, incluso tengo una conocida que fue parte incluso de ese albergue, no sé si para ese capítulo ir a venir a contar su experiencia, no sé, o sea, sí tendría que preguntarle, planteárselo, pero ojalá pudiéramos hacer ese capítulo, pero ella recibió ayuda de Maciel, de ahí sustrajo niños también, o sea, es una red de cosas, imagínense, pero bueno, sí. Bueno, ya para cerrar un poquito este tema y entrar en el debate, ¿no? En las opiniones, con la protección del Papa y de los que lo siguieron, de los jerarcas de la Iglesia, tanto de España como de México, pues era obvio, ¿no? Que los legionarios de Cristo se convirtieran en los millonarios de Cristo, ¿no? Sí, Amasaron una fortuna descomunal, ¿no? A fin de cuentas fue un negocio, fue una gran empresa, es todavía a la fecha es una gran empresa, ¿no? Han prosperado, han florecido, ¿no? En toda Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, bueno, en casi toda Latinoamérica, ¿no? Como dato, ahí les van unos datos, la Legión de Cristo cuenta a la actualidad con más de 12 universidades, 147 colegios, 21 instituciones superiores y todas están administradas por sacerdotes, ¿no? Las más famosas, como algunos a ver si les suenan, que son caros, son elitistas, eso hay que puntualizarlo, son la Anáhuac, los institutos y los colegios cumbres, que no solamente es uno, los irlandeses, los Oxford y los Ateneos Pontificio Regina. Estos están en Roma, ¿no? Y bueno, esto es una pequeña parte de lo que... Miraflores no tiene una relación con los colegios Miraflores. Fíjate que ese no me lo sé, George, ese sí no... No, me parece, Ese no. en Ahí algún tenemos que momento me investigar. llegó a sonar, sí. Por último, Ese. a mis compañeros les puse a ver un corto que está en YouTube, que se llama Dejad que los niños se acerquen a mí. A veces esa frase es muy siniestra, Buenísimo. ¿no? Dentro de la Biblia. Quisiera saber cuál es su opinión de este cortometraje. La intención, obviamente, del director es que fuera polémico, que fuera causara algo en nosotros, repulsión, porque eso causó el caso. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este corto? No, pues sí, es totalmente repulsivo. No corría ni siquiera 5 minutos cuando ya no quería verlo. Digo, sí, por encima Es del que tema sí, es algo. es que sí se torna incómodo. Sí, Es algo como, sí. es algo cómico, pero no se toma como tal, ¿no? Despierta esa inquietud de que al final de cuentas como que se normaliza, ¿no? No creo que es el fin último del video, sino demostrar lo que ha sucedido en la sociedad, ¿no? Es algo que sigue ocurriendo, como ya lo mencioné, Mil, su dominio de los legionarios de Cristo continúa, siguen presentes en los colegios y son temas que se siguen tocando y es algo que sigue impune todavía, ¿no? Precisamente aquí en México yo lo miro con más fuerza porque es como que este grupo de los legionarios de Cristo se logran incrustar en el poder, ¿no? Siendo educadores de las élites mexicanas y creo que ese es el modo en el que encuentra impunidad Maciel, ¿no? Porque en Estados Unidos tienen consecuencias los padres legalmente. En España, después de que son encubiertos por el Vaticano precisamente y por los cardenales de España, me parece, los catequistas que denuncian los abusos hacia los niños también acuden a las autoridades y es así castigan a los padres, ¿no? Y no encuentran una impunidad como tal aquí en México con el padre Maciel, con varios sacerdotes que se ha visto, ¿no? Creo que muchos ha sonado en los colegios cumbres que existen abusos hacia niñas y niños y ahí siguen impunes, no sé, hasta la fecha no sé si me falla el dato, pero no he escuchado que se castigue a ningún padre, siguen siendo en impunidad este sistema en el que son acusados de violación y se mueven a otras parroquias, a otros institutos, continúa siendo, ¿no? Cuando se encuentra una gravedad incidente, creo que se los mudan de país y creo que es la forma en la que se siguen manejando y operando y es toda una cortina, ¿no? Que este video me parece algo, como ya lo mencioné, algo grotesco porque creo que ese es el fin, ¿no? Impactar y llegar a dar con esta normalización que se ha hecho de los abusos infantiles y que continúa, ¿no? Tienen estos colegios todavía, guardan el prestigio, ni siquiera se les ha tocado no se les ha cuestionado desde lo elitista y clasista hacia el abuso que hay hacia los infantes, ¿no? Es algo muy curioso porque
me parece que a pesar de que se dirige la educación a las élites mexicanas, es un abuso hacia ellas mismas, ¿no? Me parece que abusan a sus hijos y como que hay un cierto nivel de impunidad que es un círculo vicioso y es algo grave. Creo que es algo que no debería de seguir sucediendo, pero no se le ve un fin, ¿no? Vamos, esto tiene más de 50 años y hasta la fecha creo que no aquí en México precisamente no se ha encontrado un nivel de justicia aceptable, ¿no? Sí, claro, y como lo dices, esta tendencia a no castigarlo, ¿no? Desde un punto de vista, o desde el ámbito civil, ¿no? O sea, llevarlos a una corte y que se haga una investigación. Creo que a la fecha, como tú lo mencionas, no se ha hecho ninguna investigación más a fondo. Creo que ahora con el pontificado de Francisco, como que eh, se quiso hacer un poco más sobre esta investigación. No sé Pues si llegó a fíjate algo, que sí ha llegado porque sí se han pero castigado, solamente se condenó. pero pues Pero solamente se condenó. han llegado a la cárcel sacerdotes. Hay 2 sacerdotes que fueron condenados aquí en México después del Pues pontificado de bueno, Francisco. yo, O sea, yo solamente tengo el dato del padre Kamala, que es el de Chile, que fue excomulgado y se le quitó el título de sacerdote, ¿no? Es el único dato que hay. Pero en aquí en México, México, sí ha habido uno, incluso murió el año pasado ese sacerdote de COVID. Por eso te digo, murió en la cárcel. Él sí fue condenado en 2015, 2016, fue condenado por eso y fue el primer no sacerdote sabía que eso. pisó la cárcel. Por eso, o sea, sí ha habido avances, pero el problema es que tenemos que sortear Pero cuestiones después de políticas 60 de los años. países, pero pues tenemos que sortear cuestiones políticas de los países, situaciones y todas esas cosas para llegar a ese punto. Creo que en México va a ser muy difícil que eso se vea, porque tienen el cobijo de muchas instituciones. En primer lugar, de la misma iglesia, ¿no? De la propia Arquidiócesis de México, y luego pues de sus amigos, ¿no? De quienes los han apoyado económicamente. Hay que recordar, Raúl hace ratito me envió, no sé si ustedes se los envió, un artículo sobre el Teletón. Ujú. Los legionarios de Cristo son los creadores del famoso, igual y se acuerdan, del famoso kilo de ayuda. El kilo de ayuda es obra y gracia de los millonarios, de los legionarios de Cristo. Las Y cosas bueno, como son, los sí, las millonarios. cosas como son. Sí. Y Dulce, ¿qué opinas del corto? ¿Qué te pareció? También a ti te lo envié. Sí, claro. Pues es que como dice Jorge, trata de darte a entender como que todo este tema, lo fuerte que es, ¿no? Y por otra parte, yo creo que también te demuestra lo que venimos diciendo de esta asociación que existe entre los mismos sacerdotes, porque pues es lo que se expresa allí, ¿no? Es lo que vemos, que no nada más era el padre Maciel en este caso, sino que también eran todos los demás que seguían sus mismas enseñanzas y no enseñanzas religiosas, sino enseñanzas de otro tipo, pero es algo muy fuerte para ver que, como dicen, no es algo que es justo ver, pero es una realidad que sin duda como todo, hay que ir avanzando en estos procesos judiciales, pero que pues, como dice Raúl, hasta ahorita pues al menos un caso ya se lleva, a comparación de antes que no se tomaba ni en cuenta y que el Vaticano era el que allí pasaba a encubrir mucho, pero pues ahora ya vemos que está hasta como ahí metido y se puede decir que es como hasta una derrota histórica, ¿no? De que el Vaticano ya empiece a aceptar por una parte que él también tiene errores y que no siempre han sido que están tanto sus sacerdotes, ¿no? Sí, sí, ya sienten Sí, claro. un antecedente, tanto en la impartición de justicia, ¿no? Bueno, lo que dice Raúl, yo no tenía idea de ese caso. Y también lo que mencionas, este tipo de trabajos que han salido hasta ahora, ¿no? Después de 50, 60 años, de los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, también sientan bases para que, pues no sé si para que ya no se hagan, pero por lo menos ya se tiene pues, como precaución, ¿no? Como
como una, vamos a dejarlo así, como precaución de que efectivamente ni la iglesia es tan santa, ¿no? Como para no equivocarse. Sí, es verdad lo que dicen, es repulsivo escuchar a las personas afectadas, cómo fue que lo vivieron, qué fue lo que les dice de verdad. Si les interesa, busquen este cortometraje que Raúl nos envió, que se llama Dejad que los niños vengan a mí. Es muy interesante, es incómodo. Yo hasta lo comenté con Raúl, le dije, yo a los 10 minutos, yo de verdad que me sentí incómodo, porque yo no me lo pude imaginar. O bueno, te mete tanto en el tema que te sientes parte de ellos, ¿no? Te sientes parte de los afectados. Sí es incómodo, es triste, da coraje, pero es una realidad, es una realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que aprender y dejar también un antecedente, ¿no? Pues toca el tema como es, ¿no? Crudo y directo, ¿no? Porque creo que ese es el asunto. Y algo que mencionaba Dulce es esta derrota histórica que tiene la iglesia. Me parece que es así vista también, pero me parece que cuando los legionarios de Cristo aceptan que el padre Maciel no era ni tan santo, también es este renacer de la organización, ¿no? De los legionarios de Cristo, porque a final de cuentas creo que continúan haciendo estas prácticas. Ha habido múltiples denuncias que he visto que inciden aquí en la Ciudad de México y en Cancún, me parece, y creo que es esto que menciona, ¿no? Sí sucedió, es un error y todos los cometen, pero continuamos, ¿no? Y creo que si se meten, ¿no? Actualmente en las páginas de los legionarios de Cristo continúan operando como normalmente sucediera, ¿no? Hay una pauta que tiene la comunicación, que creo que los medios ya tocan el tema sin tanta medida como antes, que aquí en México creo que fue lo que sucedió, que no se vio en los medios, precisamente por esta unión con la cúpula del poder y mediáticamente. Exacto. Pues no se abrían los temas, ¿no? Actualmente creo que esa es una ganancia, creo que ya no están tan enlazados. Ya más apertura. Que permite que los medios toquen estos temas, y precisamente es uno de las entrevistas que veo es con Ana Lucía Salazar, esta conductora que decide hacer público su caso. Ella ya lo había manejado desde los 90 cuando era niña con sus padres, pero lo abre nuevamente y lo expresa, ¿no? Creo que ese es un poco un avance de lo que existe con esta apertura de estos temas a nivel público, ¿no? Pero creo que todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Ajá. Sí. Dulce, ¿querías agregar algo ahorita? Que vi que abriste el micrófono. Sí, pero ya se me olvidó. Báilale, o Ernesto. Este fue el tema, estuvo bastante largo, que créanme que es un tema que da para mucho más, pero pues... Pero no sé si esta le quiera decir algo. Sí, por eso le voy a dar la palabra, ahorita voy a poner conclusiones ahí. ¡Apúrate! ¿Alguna conclusión que tengan, amigos? Conclusión, por favor, Alejandro. No, pues un poquito este tema sobre el declive como institución, porque sí queda muy hay que enfatizar sobre todo eso, ¿no? Independientemente de todos estos conflictos que hemos visto y que además, como dices, deja a campo abierto para investigar otro tipo de escándalos que tiene la iglesia, pues sí se tiene que hacer como que esta distinción entre lo que es la creencia religiosa y la institución, que realmente es lo que venimos aquí sobre todo a comentar, ¿no? Porque al final precisamente es esto lo que buscaba el mismo Vaticano, que no se dañara su imagen como institución. Y pues yo creo que ahí es, digamos que una separación brutal en la que podemos ver, ¿no? Donde la iglesia se preocupa más en el aspecto institución para darle esa imagen al mundo, que también eso yo pienso que es incluso gracioso, ¿no? Porque si bien hablamos de que no se tiene como que un castigo para estos protagonistas de estos escándalos, un castigo, digamos, penal, pues sí se está llevando el castigo de la imagen que tiene la gente sobre la iglesia, ¿no? De que
pues muchas veces ya se ve más como un tema económico, un tema sí, precisamente monetario, que un tema de fe, de creencia. Y pues yo pienso que con eso sería, pues, si no suficiente, claro que no, pero sí algo que ha dejado ver la iglesia en cuanto a su imagen, con futuras y con pasadas generaciones que han visto este tipo de escándalos que se han llevado a cabo. Ernesto, no sé qué quieres concluir por ahí, alguna conclusión que tengas del tema. No, pues que finalmente, o sea, es un tema que da para mucho. Realmente el caso de Maciel es quizá uno de los más sonados, pero no sabemos cuántos más casos como este han ocurrido, no ya dentro de la Iglesia Católica, sino dentro de otras iglesias cristianas o de otras religiones. También es importante saber, y que finalmente tiene que ver con esta cuestión del abuso del poder que los sacerdotes tienen, o sea, como figuras dentro de la sociedad, y finalmente cómo aprovechan su posición para cometer todos estos abusos. Sí, la verdad es que, híjole, imagínense cuántos casos se han escondido, ¿no? Este es lo poco que hemos conocido. Dulce, ¿alguna conclusión que tengas? No, conclusión no, pero sí un comentario que ahorita me surgió con lo que está diciendo Ernesto, ya que yo veo que también es como una cuestión psicológica, ¿no? Porque pues para manejar todo esto, desde la personalidad atractiva del padre Maciel hacia todo el público, pues desde ahí se maneja ya como un punto importante para que pues mucha gente dudara de lo que realmente él estaba haciendo. Y bueno, y es otro punto porque igual me quedé pensando que no solamente con la gente para tratar de apaciguarla, sino también para manejar a los niños, para poder abusar de ellos, también se necesitó de esa amabilidad de su parte, de esa atracción hacia él. Sí, Sí, y no claro. solamente de los niños, sino de los padres de los niños, ¿no? Cómo eran atraídos, ¿no? Esta forma de envolver demasiado, ¿no? De involucrarlos y de hacerles creer que sus niños iban De a ir por un buen hecho, camino, ¿no? fíjate que tendría aquí una teoría, tal vez para explicarlo. No sé si Conspirativa, ustedes como siempre. ajá, pues, más o menos sociológica podemos decir. No sé si ustedes han oído del término de sectas, que es una secta. Una secta tiene un culto a un líder. Este líder es indiscutible en sus decisiones y en un momento dado también llega a seducir a sus miembros con alguna promesa o algo así. Pues los Legionarios de Cristo fueron prácticamente una secta, ¿no? Reunían dinero, Marcial Maciel, pues endulzaba, incluso la primera, la benefactora que dijiste, está la entrevista de la hija, que dice, pues prácticamente a mi madre la enamoró este hombre para que le diera dinero, la dejó en la Sí. bancarrota, ¿no? Entonces esta organización actuó como una secta prácticamente, ¿no? Entonces ahí está, una secta católica, podemos decirlo así, al estilo de Jim Jones y el Templo del Pueblo, al estilo de la Orden del Templo Solar y otros tantos ejemplos que hemos tenido en el mundo que al final terminaron mal. Jim Nexium, Jones, pues, no hay que irnos tan lejos. bueno, Nexium y la Iglesia de la Luz. Nexium, por ejemplo, no terminó tan feo como Jim Jones. Jim Jones obligó a 900 personas a Sí. suicidarse, imagínense. La Orden Eso del sí, Templo tienes Solar razón. obligó quemó a sus miembros en diferentes partes del mundo. Imagínense, entonces en este caso, pues no terminaron tan mal, pero siento que es un tema sectario más que nada, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, así como lo planteas, yo también comparto esa idea. No lo he visto así, pero sí, Sí, es una secta definitivamente sí, prácticamente. sí. Más que nada por el nivel de organización que existe, ¿no? Esta relación entre los padres que tienen para encubrirse y que continúa, creo que esto es lo que le caracteriza como un Como nivel una de secta. organización sectaria. Ajá, yo creo que Sectaria. precisamente. Y como para concluir pues, mi participación, creo que como menciona Yáñez, esto no es más que la punta del iceberg, sin que esté Brandon. Sí, Porque a final de cuentas creo que los casos que se conocen son muy pocos,
se hablan de que pueden existir muchos más, y creo que Maciel no es ni el primero ni el último que lamentablemente incurrió en estos actos, ¿no? Creo que es algo que se tiene que seguir vigilando, y pues creo que es un tema muy serio y que da para mucho, lamentablemente, ¿no? Porque se lucra con este aspecto de las víctimas. Sí, y bueno, pues ya vieron, este tema fue bastante extenso, todavía nos faltó mucha más información y mucha tela de Sí. dónde cortar, pero bueno, quiero decirles a todos ustedes que mi compañero va a hacer una dinámica en la página de Facebook. Por favor, coméntale, Mir. Sí, voy a estar regalando 2 libros, los voy a mostrar aquí, espero que les agraden. Es para gente conocedora, no es cierto, para quien lo quiera. No, aquí miren, a ver si lo alcanzan a ver. El primero de ellos, bueno, los dos son de Ríos, han de saber que soy seguidor fanático de Ríos, es como mi secta. Espero no te vea la profesora Marta, ¿eh? No me interesa, que me vea, no me interesa. El primero de ellos se llama ¿Sería católico Jesucristo? Ese se llama el libro. Y bueno, en este libro se encuentran algunas de las vidas, milagros, obras y caridades de los legionarios de Cristo y de algunos otros sacerdotes de la Iglesia mexicana. Y este otro, también está muy bueno, Puré de Papas, que es sobre la historia del Vaticano. Y pues tal vez sea una trivia, tal vez sea una rifa, no sé ustedes cómo me sugieren que sea. Ahí está en pendientes en la página de Facebook, ahí vamos a poner la dinámica que vamos a llevar a cabo para rifar estos libros. La verdad, eso es un tema muy interesante. Recuerden que no solamente se queden con una opinión, busquen información de estos casos, y también advertimos que, pues, a pesar de que hemos platicado de estas cuestiones de Maciel, no estamos en contra de ninguna religión. Bien dicen que Dios es bueno, los malos somos los seres humanos que lo hemos corrompido, ¿no? A final de cuentas. Y No se bueno, dice rompido. corrompido dije, no. Ah. No. Y bueno, pues ya, Habló el ateo. pues ya, pues fue el capítulo 2. La verdad estuvo muy extenso. Gracias por escucharnos y llegaron hasta esta parte. Agradecerle a nuestra invitada también, a Dulce, por estar aquí comentando, por favor. Gracias, Dulce, por aguantarnos. Esperamos que no sea la última participación de ella. No sea la última, y igual que si quiere presentar un tema. Bienvenida, tiene las puertas abiertas del canal. Del canal, exactamente. La próxima semana también vamos a tener a una una compañera comentarista invitada, y el siguiente capítulo va a estar a cargo de mi compañero Jorge. Por favor, platícanos rapidísimo de qué va a tratar el tercer. Pues nomás que nada es la historia de un gran ajedrecista, uno de los mejores de todos los tiempos, el polémico Bobby Fischer, y bueno, le estaremos contando más sobre su vida y sobre su obra de este gran personaje. Y bueno, pues ya nos despedimos de este segundo capítulo. Recuerden, la ignorancia y el prejuicio son los padres de todos los males del mundo. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.